La selección de Estados Unidos es la campeona de la Liga de Naciones de CONCACAF después de imponerse en tiempos extra a México 3-2. Para platicar del balance de este partido, saludo a Héctor Huerta, Mauricio Pedrosa, Andrés Agulla, y arranco contigo, Héctor, preguntándote a grandes rasgos, ¿qué te pareció este partido? Bueno, yo creo que fue un partido muy intenso. Yo creo que es un partido prácticamente de calificación a Copa del Mundo. Vimos un equipo A de México contra un equipo futuro y además A también ya de Estados Unidos. El de Estados Unidos parecía más bien una selección olímpica reforzada con 3 jugadores veteranos, digamos, porque el promedio de edad es bajo de ellos. En cambio, la selección mexicana tenía prácticamente, salvo Raúl Jiménez, a su mejor plantel, y con la excepción también de Chicharito Hernández, que debe ser un problema de otra índole que no sea deportivo, porque está marginado de la selección nacional. Entonces, me parece que Estados Unidos ganó bien porque mostró 2 fortalezas que a México le hacen mucho daño. Una es el juego aéreo, es una debilidad, y la otra es la mentalidad, ¿no? Es una mentalidad a prueba de fuego la de ellos. Incluso no sé si se fijaron en el partido, constantemente ellos hacían esta seña acá, cabeza, que como que nosotros tenemos más mentalidad que ellos, tarde o temprano les vamos a ganar. Y así fue, son más fuertes mentalmente, lo demostraron ayer, y aunque pareciera que en el juego aéreo son gigantes contra bajitos, pues la verdad es que no es así. El promedio de edad de estatura de Estados Unidos fue de 1.82 de los que iniciaron, y de México 1.81. Lo que pasa es que uno sabe para qué se brinca y otros no, ¿verdad? Entonces la estatura no siempre te sirve si no sabes utilizar un sistema de cabeceo bueno, que México no tiene, evidentemente, que ha sido una debilidad permanente, y que en anteriores duelos de otros años contra Estados Unidos siempre nos mataban en el juego aéreo, siempre. Y hoy otra vez ocurrió. Sí, la realidad es que casi todos esos duelos por aire los ganó Estados Unidos. Mau, ¿qué pasa con el balón parado para México? También las críticas a Guillermo Ochoa, que por momentos sabemos que no es un portero que suele salir. ¿Qué pasa con esto? Bueno, saludos a todos. Yo no creo que Ochoa haya tenido que ver en las jugadas del gol. Al contrario, Ochoa hace un par de atajadas espectaculares, una de ellas a Weston McKennie. Creo que simplemente un equipo está mejor trabajado que otro, no nada más eso. Un equipo identificó cómo le podía hacer daño al otro, y Estados Unidos sabía que México no tiene buen trabajo aéreo. Y hay un tema que pasa mucho por fortalezas y debilidades. Este equipo de Estados Unidos todavía tiene muchas debilidades, tiene muchísimas áreas para trabajar. Ayer Greg Berhalter saca el resultado y eso le da una posición distinta, pero el funcionamiento del equipo no fue el óptimo. Podemos decir lo mismo del caso mexicano. La diferencia es esta. Estados Unidos, como decía correctamente Héctor, si tiene un promedio de edad bajo, es porque ha renovado completamente a su selección. Ya no vemos los nombres habituales o aquellos que incluso se quedaron fuera del Mundial de Rusia. Por eso el promedio de edad es bajo, lo cual es una buena noticia, porque muchas veces escuchamos el plan de México con Martino, es 2026, está todo 2026, pero la base de jugadores no está pensada para el Mundial del 2026. La de los Estados Unidos sí. Por eso ese promedio de edad y por eso ese dinamismo al momento de plantear el partido en el terreno de juego. Hay muchas cosas pero este promedio de edad sacrifica olímpicos y mundial para renovación. ¿México puede hacer eso? Pues es que no es que los haya sacrificado. Más bien el promedio de edad es una consecuencia de haber perdido el Mundial de Rusia. Y recordemos que en el fútbol soccer para los Estados Unidos los Juegos Olímpicos no es prioridad, al grado de que dejaron a todo su equipo sub-23 en Europa y compitió otro en el Preolímpico de Guadalajara. México no se puede dar esos lujos por muchos otros motivos que pasan más por lo económico que lo deportivo. Pero creo que ayer sí fue un primer síntoma de que la planeación a mediano y largo plazo favorece a los Estados Unidos. Si se vuelven a enfrentar otra vez, a lo mejor gana México. México se pudo haber puesto 2-0 por un tema de centímetros. Un minuto después el partido estaba 1-1. Pero creo que en el análisis de mediano y largo plazo fortalece o ha salido fortalecido el proyecto de Estados Unidos, y no sé cuántas dudas se va a llevar el Tata Martino a su concentración y a su casa. Creo que varias, porque ayer el equipo dio pasajes de inestabilidad y a veces de hasta no saber qué hacer en la cancha. Pero eso será un análisis tal vez para otra ocasión.
Hablando justamente, Andrés, del Tata Martino, ¿qué tanta responsabilidad le damos al técnico mexicano, a quien ya dicen que se acabó la luna de miel y que ahora sí, pues vienen pasajes como este, ¿no? Esta es su primera derrota realmente, pues trascendente, porque a pesar de que muchos no le dan la importancia a esta Nations League, es una competencia avalada por CONCACAF, por FIFA y cuenta. Sí, ¿qué tal, Pi? ¿Cómo te va? Un saludo para todos. A ver, yo creo que es fácil analizar desde el resultado opuesto, pero que la realidad, si vemos el partido y analizamos momento a momento, yo creo que seguramente el Tata Martino tendrá cosas para mejorar y para corregir, pero no me parece que México haya jugado un mal partido. Creo que México mereció ganar el partido. Si lo analizamos estrictamente desde lo que pasó en el campo de juego, creo que el plan de México era mejor que el plan de Estados Unidos y que lo ejecutó mejor por buenos momentos del partido México que Estados Unidos, que ese tridente de bajitos que tenía México con vértigo, con velocidad, con movilidad, volvieron loca la defensa de Estados Unidos, que el técnico de Estados Unidos cambió, que arrancó con esa línea de 5, después lo mandó a Des de volante por izquierda para armar una línea de 4 y ver si de esa manera le poblaba un poquito más la mitad de la cancha, pero yo creo que desde el juego México ha sido mejor que Estados Unidos en líneas generales, porque hablamos de México y hablamos de Chucky Lozano, un gran partido, y hablamos de Tecatito, un gran partido. Hablamos de Pulisic, no apareció hasta los tiempos extra. Ahora sale en la foto de la tapa de todos los diarios, pero la gran estrella del fútbol de Estados Unidos no apareció. Sí jugó un buen partido McKennie. Entonces, seguramente Martino va a llevar mucho para aprender y va a cambiar y va a mejorar algunas cosas, pero mi tendencia es a no dramatizar. Para mí México no jugó mal. Tiene que mejorar la defensa en la pelota parada. Fue mejor México en el juego que Estados Unidos. Dominó gran parte de la fase del partido y con una mejor definición hubiera cerrado de forma más tranquila. Y a eso sumémosle un arbitraje que termina siendo polémico y desestabilizando el partido y llevándolo mucho a lo emocional y poco a lo futbolístico en la parte final. Hay un tema a lo que dice Andrés que quiero agregar yo. Bueno, de hecho dos. El primero, y es el más rápido de todos, que tiene que ver con Pulisic. Yo estoy de acuerdo que tal vez en el análisis completo parece que solamente se presentó hasta el tiempo extra, pero revisemos los goles. El primer gol de Estados Unidos es un desborde de Pulisic que provoca el tiro de esquina. Él cobra el tiro de esquina y después viene el gol. El segundo gol es una jugada que provoca también y arranca Christian Pulisic, termina también en la pelota parada y termina después el empate. Y el tercero, a él le cometen el penal y él convierte el gol. Entonces estuvo involucrado en los 3 goles de los Estados Unidos. Y de la parte mexicana, si bien es cierto que no jugó mal, Estados Unidos tampoco hizo un mal partido dentro de las características que tiene, pero aquí viene mi preocupación si soy México. Este equipo mexicano, este que se puso en el terreno de juego, tiene ya muchos partidos de recorrido juntos. Este equipo de Estados Unidos, ayer este 11 titular nunca había estado en un encuentro para la selección de los Estados Unidos y no tenía además como titular al que tal vez es su futbolista más importante como Tyler Adams, que entró ya avanzado el segundo tiempo. Entonces, sí creo que si pones un equipo que apenas empieza contra un equipo que ya está trabajado y el resultado es ese, eso es lo que le tiene que preocupar a la selección mexicana. Totalmente, cuando hablábamos de generaciones hablábamos de eso, estamos viendo al mejor equipo que probablemente tiene México rumbo a la Copa Oro, a excepción de algunos que estarán en Olímpicos, contra un equipo que nunca había jugado junto y que les falta muchísimo recorrido y preocupa. Pero Mau hablaba de Pulisic y de ese penal, porque el arbitraje, la verdad, dejó mucho que desear. ¿Consideras, Héctor, que esta derrota pasa por el arbitraje y cuál es tu pensar en el penal que le marcan a Pulisic con Salcedo y las dos manos, ¿no? La de Araujo, que al final, bueno, se toma la decisión de que no fuera ni tiro de esquina ni tiro libre y, bueno, la última que termina siendo el penal que erra Guardado. No, yo creo que no pasa por el arbitraje porque John Pitti fue un árbitro malo para los dos. Me parece que los dos penaltis son muy rigoristas. Podrías discutir más el que le cobran a México en contra, pero en realidad el árbitro no fue determinante en el resultado. Fue el balón aéreo, que fue el daño que más le hizo al fútbol mexicano, a esta selección que aunque salten, aunque sean jugadores altos, porque 1.88 mide Salcedo, 1.88 mide también Néstor Araujo, por ahí andan más o menos todos, ¿no? El Chaca Rodríguez 1.75, Héctor Moreno 1.86, o sea, no son jugadores bajitos tampoco. Lo que pasa es que a la hora de saltar, no saben saltar, no saben marcar en juego aéreo, no saben estorbar para que el jugador que va a tratar de rematar no lo haga. Les remataron en el primer gol
fácilmente, Mackenzie lo pegó al poste y luego después contrarremató McKinney. Entonces, ahí México, y en el segundo gol ni te digo, ¿no? Porque el segundo gol eso es una forma de cómo defender mal. Eso es un ejemplo, este es inclusive para el aula, ¿no? Para ponerlo, cómo marcar mal. Primero lo que hace el Chaca Rodríguez, inverosímil, que echa la pelota a tiro de esquina sin tener a ningún increíble jugador que estuviera cerca de él, a ninguno, solo su sombra lo marcaba y tiró la pelota estúpidamente. Pero yo creo que la tira sin querer, ¿no? Héctor, ¿no? Yo creo pues que sin se querer, tropieza sí. y sin querer. Sobradito. Pues sí, eso, pero sobradito fue peor porque es falta de técnica. Aparte el Chaca dio un partido pésimo. Fue el peor del equipo mexicano ayer, el Chaca. Yo creo que en los dos partidos ha jugado muy mal, se ve fuera de ritmo totalmente. Sí. Se ve que desde que eliminaron a Tigres estuvo echando panza, ¿no? Porque realmente no está en el nivel que se acostumbra el Chaca, pero lo del segundo gol fue una estupidez de él, personal. Provoca el tiro de esquina que además, tratándose de Estados Unidos contra México, un tiro de esquina es como un penal, prácticamente es posibilidad de gol. Entonces, cuando cobran el penalti y gana tan fácil también, McKinney gana por aire. McKinney mide 1.85, tampoco es muy bajito, pero tampoco es un gigante. Entonces, digamos, fuera Brooks, que te puede ganar por estatura, te la paso. Pero McKinney les ganó de todas por arriba. O sea, es increíble la manera en que ni Araujo, ni Moreno, ni Gallardo, ni nadie, ni Edson Álvarez pudo marcar por juego aéreo a los norteamericanos. Así que hay muchas lecciones, pero el árbitro hay que dejarlo a un lado. Lo que sí la CONCACAF debería trabajar mucho en el arbitraje, porque es la zona más atrasada en arbitraje. Si en México nos quejamos cada semana de jugadas espeluznantemente mal dirigidas por el árbitro y el VAR, imagínate lo que pasó ayer. En el VAR también le pasaban cada acción al árbitro, que lo veíamos todos en televisión. No, pónganle la imagen buena, nunca le ponían la imagen buena. Sí, malas no repeticiones. Lo sacaban, le estos aumentaban las árbitros dudas al árbitro. Estarán en la Copa Oro. Un par de cosas con respecto Andrés. al arbitraje, porque para mí sí el arbitraje, perdón, Pilar, para mí sí el arbitraje termina siendo influyente en el partido. Primero, es increíble que en el VAR en Estados Unidos te anulen un gol por posición adelantada simplemente llevando a un árbitro principal a ver una jugada en repetición. Es decir, nunca tuvimos la tecnología adecuada para medir una posición adelantada, para realmente confirmar que Héctor Moreno estaba adelantado en ese gol. De hecho, el procedimiento está mal. ¿Cómo vas a mandar a un árbitro a que en un monitor y sin líneas interprete algo que no es interpretable? Está la tecnología y está en la línea para hacer, ¿está adelantado o no está adelantado? No es una cuestión de que el árbitro vaya y lo mire. Y al final de cuentas, yo creo que el penal a favor de Estados Unidos no es penal, y el penal a favor de México, que le atajan a Guardado, es más debatible, pero me parece más penal. Entonces, no es que se equivoca, lo deberían haber echado de Herrera, hay algunas cositas más. Pero al final de cuentas, cuando el partido termina 3-2 y termina con 2 penales dudosos, y yo considero que le anularon de forma dudosa un gol a México y le regalaron un penal a Estados Unidos, después podemos analizar todo el resto de los problemas y de las situaciones que existen. Yo coincido con que la pelota parada es un gran problema, pero para mí sí el arbitraje es influyente, porque no solamente comete esos errores, sino que genera el caos que se generó en el cierre del partido. La reacción y de los jugadores son consecuencia de cómo el arbitraje maneja un partido. Y de la afición, lastimosamente. Mau, ya para cerrar rápidamente, se hablaba mucho de ese cara a cara entre Pulisic y Chucky. Ya hablamos de Pulisic, pero no hemos hablado de Chucky, porque creo que en los momentos en los que más lo vimos fue justo cuando jugaba de 9, ¿no? De falso 9. ¿Qué calificación le das y por qué desapareció? Yo le quito lo de falso 9 porque jugó de 9. Lo que pasa es que le decimos falso 9 lo que pasa es que él no es. Porque él no es centro delantero, pero ayer jugó de 9, lo cual para mí sigue siendo un error, porque Lozano no es en donde mejor rinde. Que es muy buen jugador y se puede adaptar y crear opciones de peligro, sin duda. Yo ayer veía el partido de verdad y hemos hablado mucho a lo largo de la temporada con Andrés, que lo seguía jornada a jornada a Lozano, y su evolución como futbolista esta temporada me parece extraordinaria. Más aún me parece su evolución como persona, porque ahora se ve un futbolista maduro, líder, que no le tiene miedo al momento, y ayer Lozano se apoderó del partido durante unos buenos 15 minutos en los que cuando se tiró al lado izquierdo, en el momento en el que hace el cambio Tata Martino para meter a Henry Martín y ahora sí moverlo a un costado a Lozano, ahí comenzamos a ver al verdadero Chucky. Y tal vez para mí, el mejor momento es cuando entra Lainez, porque entonces tienes a dos futbolistas por fuera a perfil cambiado, porque
Cuando México comienza a jugar con Tecate y Antuna, hay un momento en el que empiezan a tirar centros. Y México no tiene un 9 para rematar de cabeza, pero cuando jugó Lozano por izquierda, Lainez por derecha, a perfil cambiado, es cuando México mejor se vio. Lozano tiene que jugar en esa posición. Si el Tata lo va a tener que habilitar por necesidad como falso 9, 9 y medio, 9 centro delantero, Lozano va a rendir, pero no es su mejor posición. Pero ayer dio un excelente partido el Chucky Lozano. Bueno, ya estaremos en otro segmento analizando los ajustes de cara a Copa Oro, así que siga navegando.